hidráulicas del ciclo del agua. Y por otro lado, soluciones que nos permitan potabilizar el agua mediante propuestas innovadoras para la gestión para la generación de ozono mediante procesos de electrolisis. A continuación, vamos a dar paso a las dos personas que lideran cada uno de estos retos. Comenzaremos en este caso por Carmelo Scott, que es el responsable del Departamento de Ecología Acuática y que es el líder del reto 1, soluciones globales para el control de especies invasoras en infraestructuras hidráulicas. Así que sin más doy paso a Carmelo para que él continúe con la exposición del primer reto. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Voy a compartir la presentación. ¿Se ve bien, no? Sí. Sí, muy bien. Buenos días. Bueno, pues como todos ustedes saben, seguramente las especies exóticas invasoras son un problema importante desde el punto de vista ambiental en los ecosistemas acuáticos en general y los ecosistemas de agua dulce en particular. Un impacto ambiental importante que está totalmente demostrado con la reducción de la biodiversidad, con unos efectos ambientales importantes. Pero también tiene unos impactos económicos significativos, sobre todo en las infraestructuras hidráulicas de muchos campos de la utilización del agua, como puede ser en el riego, la gestión hidráulica o en este caso en las cuestiones de captación de agua de abastecimiento para uso de agua potable o de agua industrial, que este es nuestro caso. Si ven en las imágenes que he cogido de internet, bueno, pues estamos hablando de un problema bastante importante que se pueden dar en todas las infraestructuras, en este caso de embalses o de conducciones o de canales de riego que van a delimitar o van a significar un importante impacto económico y pone en riesgo en muchas ocasiones el uso de estas infraestructuras. En nuestro caso, ya desde el año 2000 tenemos, desde el año 2000 tenemos grandes problemas con algunas de las especies que ahora mismo habitan el río Guadalquivir, que son especies invasoras y muchas de ellas exóticas. Esto le pongo una estación de bombeo que utilizamos para abastecer de agua de uso de riego industrial al Parque Tecnológico y Científico de Cartuja en Sevilla, y como ven, desde inicios del año 2000 pues tenemos grandes problemas importantes en la estación y en la red de suministro de agua a esta red. ¿Vale? Desde este año, como les digo, desde el principio del año 2000 pues estamos teniendo esos problemas. Las especies invasoras que hemos identificado son el mejillón cebra, el mejillón de agua salobre, Mytiliosis leucophyta, la almeja asiática, un hidrozoo, que es la Cordylóphora caspia, y Plumatela, que es una especie de un género de un briozoo que, aun no siendo exótico, sí tiene un carácter invasor cuando coloniza, en nuestro caso, las infraestructuras de la estación de bombeo. También en este caso la plumatela, este briozoo, también está afectando mucho a los canales de riego próximos al río Guadalquivir. Estas especies invasoras, pues evidentemente van a colonizar o están colonizando muchas de ellas en nuestros entornos, pues a embalses, a centrales hidroeléctricas, a conducciones, a estaciones de bombeo y a estaciones de tratamiento de agua potable. Obviamente, creo que ustedes son conscientes de la importancia que tiene esto porque
pues obturan parcial o total las rejas de conducciones, los equipos de bombeo, pues obviamente eso produce una pérdida de la eficiencia en las captaciones, en las conducciones, en los bombeos, una disminución de los rendimientos, una alteración de las superficies por corrosión, que es un aspecto bastante importante, y todo esto pues lleva a una inversión, un mayor gasto de las instalaciones y en el mantenimiento de las infraestructuras. En nuestro caso, obviamente, podemos llegar a poner en riesgo el servicio de abastecimiento de agua que presta Emasesa al comprometer todas las captaciones de agua que va hacia la ETAP o las estaciones de bombeo en el caso de la utilización de este agua para uso industrial. Pongo aquí la última actualización de la localización del mejillón cebra en la cuenca del río Guadalquivir. Ven en rojo, empezó el inicio de la colonización en el embalse de los Bermejales en el río Genil, en la cabecera del río Genil, y se ha ido propagando hacia el embalse de Iznájar y hasta su desembocadura en el propio río Guadalquivir, alcanzando aguas arriba de la desembocadura del río Genil hasta el embalse de la Breña y ya llegando hasta proximidades de Sevilla en el propio río Guadalquivir. Y aquí tienen ustedes los 6 embalses en los que abastece y en los que gestiona Emasesa, con lo cual estamos rodeados y estamos muy próximos a la colonización de este río. Nosotros, por un sistema que hemos desarrollado de alerta temprana con ADN ambiental, ya hemos detectado el mejillón cebra en el embalse de Aracena, el embalse de Zufre y en el embalse de Jergal. ¿Vale? Todavía estamos en el inicio de esa colonización. Nuestro sistema de seguimiento de adultos todavía no lo ha detectado, pero obviamente va a ser muy pronto cuando empiecen a desarrollarse las poblaciones. Aquí tienen los 6 embalses que abastecen a Sevilla y las infraestructuras asociadas de captación y aducción asociadas a estos embalses. Los embalses de Aracena y Zufre son embalses de regulación y a partir del embalse de Cala, el embalse de Minilla, el embalse de Jergal y de Melonares son los embalses de captación directa. Como ven aquí tenemos representado las 3 etapas a las que abastece directamente estos embalses que gestiona la Emasesa, y desde las cuales hay un sistema de aducción desde el embalse de Cala, del embalse de Minilla hacia la planta de tratamiento de Carambolo, la principal, otra pequeña planta de tratamiento de una población cercana, que por tanto también con una tubería de aducción. Estamos hablando no solo de las infraestructuras de captación, sino todas las infraestructuras, como ven, de aducción. Estamos hablando, por ejemplo, en el canal de la Minilla, que son aproximadamente unos 63 kilómetros de canal, el canal de la tubería de Carambolo, que son 20, si no recuerdo mal, 21 kilómetros, etcétera, ¿no? Aquí pongo un resumen de todas las infraestructuras, tanto de agua en origen, de captación, de aducción y transporte. Lo pongo como se vea la complejidad en la que estamos hablando en cuanto a torres de toma, centrales hidroeléctricas, todas las infraestructuras de gestión y explotación de los propios embalses, las conducciones, todo el sistema de bombeo, etcétera. Con lo cual, una proliferación o un incremento de la colonización en estas infraestructuras, como decía anteriormente, pues obviamente nos preocupa y tenemos que ir adelantándonos a tener un sistema que pueda permitir pues esa explotación y sobre todo ese mantenimiento posterior de esas infraestructuras con el problema. Por tanto, tenemos unos objetivos dentro del proyecto como son la prevención, erradicar el problema o mantener o mitigar ese problema, porque erradicarlo del ecosistema una vez que entra en el embalse es imposible, y
Después, sobre todo, el mantener las infraestructuras para se puede decir, para vivir con el problema, porque de eliminación total, como decía, del ecosistema del embalse es prácticamente imposible. Creo que muchos de ustedes saben los métodos que hay en el mercado, métodos estructurales, mecánicos, físicos, químicos, biológicos. ¿En qué consiste el reto? El reto consiste en ver qué soluciones, qué tipo de soluciones se pueden aplicar a ese cuadro que les ponía antes, en el que tenemos las infraestructuras de captación, de transporte, incluso a las propias etapas, qué soluciones podían ajustarse. Entendemos que no es una solución general, que es una solución adaptada con todas las que hay en el mercado, pues ver cuál es la que se ajusta mucho mejor, teniendo en cuenta que nuestro objetivo final es tener un mantenimiento que no sea costoso y en el que podamos, y que sea además eficaz para mantener bajo control el crecimiento de estas especies. Y con esto he acabado. Gracias. Muchísimas gracias, Carmelo. La verdad es que has descrito el reto perfectamente y aunque puede ser que haya alguna duda o alguna cuestión al respecto, yo creo que lo mejor sería que nos la hicieseis llegar al final mediante el chat o en una ronda de preguntas. Bueno, ahora Luis va a continuar describiendo pues el segundo reto que nos traía para hoy. Le dejo la palabra a Luis. Muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, este proceso ya no es la primera vez que lo utilizamos, como os ha comentado Graciano. Tenemos ahora mismo uno aprobado y en implantación, otro que está, si no me equivoco, Graciano, pendiente de resolución, ¿no? Y ahora planteamos esta nueva consulta preliminar, en la que van, hombre, dos temas que yo considero que son de máxima importancia para la empresa. Uno, evidentemente, este que ha presentado Carmelo de las especies exóticas invasoras, y otro que tiene que ver también con el tratamiento de agua potable, con la potabilización, y que os paso a contar. Si podéis poner la presentación, por favor. Sí, Ander, por favor, comparte la presentación de Luis cuando pueda. A ver. Ahí está. Si pasa, estupendo, gracias. Vamos a ver, Masesa desde hace ya bastante tiempo está inmersa en, como os ha contado Graciano al principio, en una serie de acciones para encarar la realidad en la que nos estamos enfrentando con la entrada de este siglo, ¿no? Hace aproximadamente 3 años, al hilo de la declaración por parte del Ayuntamiento de Sevilla de la emergencia climática, pues ya elaboramos un documento guía con una serie de medidas de lucha contra el cambio climático. Entre esas medidas se encuentra un catálogo bastante amplio de lucha contra inundaciones, contra los efectos de la sequía, tanto en cantidad como en calidad, de medidas de reducción y reutilización de residuos y todo lo demás. Por otro lado, se nos ha presentado lo que ya podíamos esperar, que es un fenómeno de sequía. Como sabéis, en nuestro ámbito, las sequías son un fenómeno cíclico que con normalidad cada 10 años pasamos un episodio. Los episodios de la década de los 80 y 90 del siglo pasado
fueron especialmente severos, pero ya en las 2 décadas anteriores también hemos pasado por episodios de sequía mucho menos severos, pero que en respuesta a lo que ya planteó en su día el Plan Hidrológico Nacional en el año 2000, pues elaboramos el correspondiente Plan de Emergencia por Sequía, del cual vamos ya por la segunda edición. En el primer plan, los esfuerzos estaban centrados fundamentalmente en resolver los problemas de cantidad. Sin embargo, ya en este segundo, con la experiencia del anterior y con el apoyo del organismo de Cuenca a la hora de elaborar su plan especial ante situaciones de sequía, pues se han tenido en cuenta otra serie de aspectos que también son importantes y en nuestro caso, aparte de la cantidad, está también la calidad y las afecciones al medio ambiente. Con esa perspectiva, pues uno de los elementos que estamos notando, que se nos está presentando y además con un avance importante de carácter prácticamente anual, son los problemas de calidad de agua en origen. Al margen ya de lo que hemos estado viendo antes de las especies exóticas invasoras, es cierto que se nos están presentando unos deterioros importantes del agua en embalses, que no dejan de significar, evidentemente, dificultades en el tratamiento y, por tanto, la necesidad de emplear tratamientos más agresivos, más sofisticados y que sean capaces de dar respuesta a la situación que se nos genera, por otro lado, con el incremento de las exigencias por parte de la normativa europea hacia el agua potable. Y por otro lado, tenemos una... No, espérate un segundito, Andrés, no corras. Disculpa. Por otro lado, tenemos una máxima general en la empresa, uno de los elementos de la estrategia de la empresa, y así queda reflejado en el plan estratégico 2030 que se aprobó pues hace aproximadamente 5 meses, que es la estrategia de sostenibilidad. Y dentro de esa estrategia de sostenibilidad, evidentemente, en un sector como el sector del ciclo urbano del agua, que consume aproximadamente el 10% de los recursos energéticos de la nación, pues resulta muy importante. También llevamos bastante tiempo trabajando en esa línea y, en concreto, yo creo que tenemos un avance señalable en materia de depuración de aguas residuales. Nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales están ahora mismo en el entorno del 80 al 85% de autosuficiencia energética, mediante procesos más o menos complejos y más o menos novedosos, en unos casos menos y en otros bastante más, como son la codigestión o la hidrólisis térmica. Y ya digo que con eso hemos conseguido llegar pues aproximadamente al 85% de autosuficiencia, en lo que supone aproximadamente el 50% del consumo total de energía de la empresa. Pero nos quedaba por resolver precisamente otro nicho importante de consumo, como es la planta de potabilización, la fundamental, la de Carambolo, ¿no? Aparte de las otras dos que os ha mencionado anteriormente Carmelo en el Garrobo y el Ronquillo. Adelanta, Ander, por favor. Ahí, perfecto. En esas condiciones, pues dentro de la planta de Carambolo nos encontramos con que, para mejorar esa tratabilidad, aparte de una serie de mejoras que se han hecho en cuanto a instalaciones de dosificación de oxidantes derivados del cloro, más equipos de absorción a través de carbón activo y demás,
pues nos planteamos la necesidad de rescatar el tratamiento mediante la oxidación mediante ozono. Eso fue un tratamiento que se colocó efectivamente en la sequía que os comentaba de los años 90 pasados, pero que no había sido necesario reactivar prácticamente desde entonces. Con este deterioro progresivo que está sufriendo el agua y máxime con la sequía en puertas, decidimos rescatar ese tratamiento. Y en el rescate de ese tratamiento se nos superponía un plan de mejora de eficiencia energética de la planta, en la que estaban involucradas dos instalaciones de energías renovables. Por un lado, una instalación de energía hidroeléctrica derivada del salto, un salto disponible que tenemos a la salida de planta, y que era capaz de generar pues algo más de 2 gigavatios hora año, y una instalación fotovoltaica que teníamos planteada en la cubierta de los depósitos generales, con una capacidad también de generación de aproximadamente 3 gigavatios hora año. Con esas dos instalaciones, pues más o menos cubríamos esa necesidad de consumo que en la planta, hasta la instalación del ozono, podía estar alrededor de los 3 a 3,5 gigavatios hora año, pero con esta instalación se nos va a ir a 5, no precisamente por la instalación de ozono, sino por la serie de tratamientos de afino posteriores que requieren de una serie de consumos energéticos que ya digo que aproximadamente se llevan la planta a los 5 gigavatios hora año. Y ahí fue donde se nos planteó la posibilidad de utilizar una planta de electrólisis como mecanismo de generación del oxígeno necesario para el tratamiento mediante ozono. En vez de estar suministrando mediante tanques de oxígeno, pues hacer nosotros directamente la generación de oxígeno en la planta. Y, aunque parezca extraño, como subproducto encontraríamos una fuente de hidrógeno que seguramente vendría a resolver los problemas de autosuficiencia en la planta si lo hacemos de una manera inteligente. Y quiero decir, seguramente, puesto que nuestro producto principal es el oxígeno, el hidrógeno lo que sí nos puede permitir es el empleo de la energía fotovoltaica y su utilización como pila. Prescindir de almacenamiento en batería y almacenar en pila de combustible. De tal manera que ese hidrógeno después fuera susceptible de emplearse en los periodos en que la planta fotovoltaica no es capaz de suministrar. Adelante, Ander, por favor. ¿Cuál es el marco entonces de nuestro planteamiento? Bueno, pues estamos buscando una solución sinérgica de tratamiento y generación energética que sea capaz de implantarse en una planta que en estos momentos tiene 60 años y, por tanto, que sea capaz de encajar técnicamente en el marco en el que nos encontramos, que sea abordable desde el punto de vista económico, evidentemente, que sea capaz de responder a las exigencias de calidad que se le requieren al agua potable y que mejore la situación de eficiencia. Poco más o menos lo que ya os he adelantado antes, ¿no? ¿Qué es lo que perseguimos? Bueno, pues lo que perseguimos son soluciones
que sean capaces de... Pasa, Ander, por favor. Soluciones que sean capaces de suministrarnos el oxígeno necesario para el tratamiento con ozono mediante un proceso de hidrólisis. Y el hidrógeno que necesariamente nos vamos a encontrar como, por llamarlo de alguna manera, subproducto de la generación, poderlo utilizar, como decía antes, como pila de combustible. Con lo cual tendremos un tratamiento potente y, en la medida de lo posible, con capacidad para ser autosuficiente, no ya solo ese tratamiento, sino el resto de la planta. ¿De acuerdo? Los elementos del proyecto, adelante, Ander. Los elementos del proyecto, pues muy sencillo, ya os lo podéis imaginar, ¿no? Una planta de ozono que en principio no forma parte del reto. Quiero decir, esa planta de ozono está, vamos, ya os digo que teníamos una existente, pero realmente, como tenía tantos años, tenía cerca de 30 años, pues estamos haciendo una reingeniería, estamos haciendo un rediseño y nos dotaremos seguramente de nuevos equipos y de una nueva instalación. Pero ya digo que eso no forma parte del reto, eso está ya lanzado y esperamos tenerlo relativamente pronto. Lo que sí necesitamos entonces es algo que nos suministre el oxígeno necesario para el funcionamiento de los ozonizadores, y la idea es obtener ese oxígeno a través de una planta de electrólisis, ¿vale? Esa planta, en principio, deberá ser capaz de abastecerse de las fuentes de energía renovables que os he comentado antes, tanto fotovoltaica como hidroeléctrica, si bien por sus características debe ser la planta fotovoltaica la que sea capaz de alimentarla, fundamentalmente para poderla utilizar, como decía antes, como elemento alternativo. Quiero decir, la energía hidroeléctrica, al fin y al cabo, se va a convertir en una especie de línea base de alimentación, y la fotovoltaica será la que tenga que absorber el resto y generar el hidrógeno necesario en pila para poder soportar los periodos que no sean capaces de absorberse con la fotovoltaica. ¿De acuerdo? Y después, pues evidentemente, los equipos necesarios para generar energía a través del hidrógeno que hayamos desarrollado. Entonces, consideramos que es una utilización novedosa, y lo que en este caso va a ser muy importante bajo nuestro punto de vista es poder, por un lado, garantizar la calidad del oxígeno que se pone a disposición de la planta de ozono, y por otro, el balance de producción que sea capaz de optimizar desde el punto de vista energético la planta. Queda a vuestra disposición para cualquier consulta que queráis hacer. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Creo que el reto ha quedado perfectamente definido. De esta manera, en cualquier caso, si hubiese algún tipo de consulta, os la resolveremos más adelante. Ahora voy a dar paso a Manuel Varela para que él nos explique cómo funciona este proceso de consulta preliminar y lo que es, en concreto, los siguientes pasos que vamos a seguir, ¿vale? Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues desde Nousulting queremos agradecer a EMASESA la confianza depositada en nosotros para poder acompañarles en estos procesos, ¿no?, de consultas preliminares al mercado, vinculado a los dos retos que estamos viendo hoy. Y como paso previo, como bien explicaba Graciano en la introducción, ahora pongo la diapositiva exacta, para la presentación de este proyecto a la convocatoria del Ministerio de Ciencia, ¿no? Como os comentaba Graciano, mi participación va a estar más enfocada en explicaros
no el reto, o sea, digamos, no el qué, ¿no? El qué hay que resolver, sino el cómo, ¿no? Seguramente muchos de los que estáis presentes habéis participado ya en procesos de consultas preliminares al mercado, igual está con la propia Masesa, y previos a procesos de compra pública e innovación, con lo cual lo que os voy a contar es muy familiar y lo que os interesa es ver las coordenadas, ¿no? Plazos límite, etcétera, ¿no? Pero bueno, igual a otros no suenan tanto y por eso siempre nos gusta, pues en este tipo de jornadas, contaros un poquito cómo van a funcionar los procesos, ¿no? Quizás lo primero relevante, lo que tenéis aquí en la diapositiva, esta página web, ¿vale? Que os animo a copiar ahora o sacar pantallazo, pues en masesa.com/idi/compra pública e innovación, con guiones medios, /proyecto GSHRE, gestión sostenible de recursos hídricos de Masesa, todo con guiones medios, donde ahí vais a ir obteniendo toda la información de la consulta preliminar del mercado, las presentaciones de hoy y documentos que iremos colgando, ¿no? Como os decíamos, Masesa ha trabajado, lo pone ahí Ander en el chat para que os sea mucho más fácil de copiar, ¿no? Como decíamos, Masesa ha trabajado en detectar dos necesidades claras, importantes en el ciclo del agua, en las que quiere explorar un proceso de compra pública e innovación, es decir, no comprar al mercado, si las hubiese, soluciones de mercado para resolver estos problemas, sino soluciones que vayan más allá, superen lo que está disponible en el estado del norte y que obligan a las empresas a hacer actividades de I+D+I para resolver estos problemas. En este caso, ya pasó en su momento y los que también, incluso los que podemos participar en el proyecto Mildo, para que hacía referencia Graciano en su momento, en este caso nosotros lanzamos, además esa lanza la consulta preliminar de mercado antes de tener cerrada la financiación del Ministerio de Ciencia. Esto es así porque el Ministerio de Ciencia lo obliga en su convocatoria, en su nueva convocatoria, la primera que sacará con fondos FEDER de 21-27, a que los compradores públicos pues, lancen un proceso de consulta preliminar de mercado antes de solicitar los fondos. Es verdad también que, como decía Graciano, yo creo que el riesgo de que Masesa saque la consulta y luego no obtenga la financiación es bajo. Primero, porque ya tiene mucha experiencia, ya consiguió, como lo explicaba Graciano, el segundo proyecto más grande en el periodo 14-20. Creo que honestamente nosotros como consultora también la tenemos, que hemos participado en el periodo 14-20, en 21, los 31 proyectos que se financiaron por esta línea en el momento del proceso y sobre todo porque esta línea de financiación tradicionalmente en el periodo 7-13, en el periodo 14-20, agotó los fondos disponibles para Andalucía, con lo cual, bueno, somos moderadamente optimistas con las oportunidades de conseguir esa financiación y por eso os animamos a que participéis a la consulta, porque si conseguimos la financiación, la consulta no nos va a servir solo como paso imprescindible para pedir la financiación. La consulta nos va a servir también para preparar información para las licitaciones, ¿vale? Para determinar qué vamos a comprar, con qué especificaciones funcionales, con qué prescripciones técnicas, qué niveles de solvencia vamos a pedir, cómo vamos a las ofertas a pedir criterios de adjudicación, cómo vamos a repartir el presupuesto en paquetes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí, si tenéis soluciones innovadoras para resolver los retos que hemos planteado, pues sí que os animamos a participar en la consulta porque, insisto, la trascendencia de la consulta no es solo preparar información para preparar un sitio de financiación, sino especialmente cuando, si Dios quiere, obtengamos esa fuente de financiación, preparar las licitaciones, ¿no? En cuanto a la fuente de financiación, yo creo que ya lo ha explicado Graciano, no me enrollo aquí. Este proyecto se enviará a la línea FIT del Ministerio de Ciencia para que con fondos FEDER cofinancie el 85% del proyecto. Además, esa tendrá que cofinanciar con el 15%. Y además, esa con esos fondos licite procesos de compra pública e innovación para resolver los retos. Lo normal es que Masesa haga pues, el número de licitaciones que entienda necesarias, al menos una por reto, podrían ser más, difícil que sean menos, es decir, que al menos habrá una licitación por reto, podría haber alguna más que una por reto, y para esas licitaciones destinará, tal y como establece la convocatoria del Ministerio de Ciencia, al menos el 80% del presupuesto del proyecto. Vale. Estos proyectos de compra pública e innovación que subvenciona el Ministerio de Ciencia tiene un presupuesto mínimo de 5 millones de euros, mínimo. Además, esa podría decidir plantear un proyecto más grande, aunque la idea está en estos momentos en un proyecto de este estilo, de 5 millones de euros, en las que, como decíamos, el Ministerio de Ciencia pondría con Fondo FEDER de Andalucía el 85%, más hasta el 15%, y al menos el 80%, es decir, al menos 4 millones de euros, se destinaría a las licitaciones de compra pública e innovación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si nos vais a plantear propuestas de 30 millones de euros, por decir algo, pues se nos van de escala. Y si nos vais a plantear propuestas integrales de 100.000 euros, pues oye,
qué maravilla si esto se puede resolver con 100.000 euros, pero quizás os planteamos pues, que nos planteéis más alcance, por ejemplo, ¿no? O vayáis más allá porque tenemos para administrar para esos 2 retos unos 4 millones de euros. Con lo cual, probablemente propuestas, si son integrales para resolver todos los retos que estén en torno de medio millón, 1 millón, 2 millones de euros, por ejemplo, pues pueden ser presupuestos razonables, ¿vale? Quizás algo más incluso, para lo que estamos buscando, ¿no? Aunque hay bastante flexibilidad en este momento, ¿no? Para determinar estas cuestiones y otras, como decíamos, hoy abrimos formalmente el proceso de consulta preliminar al mercado. Una vez que se abre el proceso, que se colgará toda esta información en la página web, bueno, lo abremos más oficialmente, abierto formalmente lleva unos días, porque Masesa ya publicó la documentación de la consulta en su perfil del contratante, ¿no? Digamos que hoy un poquito oficialmente, ¿no? Entonces, hay un plazo abierto para que enviéis propuestas. Propuestas ya veréis que tendréis que mandar a través de un formulario y también la posibilidad de que planteéis una memoria libre, de formato libre, para ampliarnos información sobre lo que queráis contarnos, ¿no? Esas propuestas serán evaluadas y, en el caso de lo que veamos necesario, se podrá convocar a las entidades que han mandado propuestas a una entrevista para que amplíe información, para solicitar aclaraciones, etc. El hecho de que una propuesta que haya sido enviada luego pase a la fase de entrevistas no quiere decir que esa propuesta sea ni mejor ni peor que otras, ¿vale? Es decir, a veces las propuestas están muy claras y no hace falta la entrevista, y a veces al revés. Hay propuestas en las que queremos profundizar la fase de entrevista, pero luego la decisión que se toma es no orientar la licitación alineada con esa propuesta por el motivo que sea. Entonces, tampoco veáis ahí como una pistola en la cabeza al llegar a la fase de entrevista, pero bueno, siempre es un aliciente el poder llegar a esa fase y poder tener la oportunidad de, pues ya en directo, debatir vuestra propuesta con Emasesa sin, insisto, ser tampoco un indicador muy fuerte de nada, ¿no? Después de la fase de entrevistas, pues Emasesa sacar unas conclusiones que les servirán para preparar la candidatura a los fondos del Ministerio de Ciencia, pero también para ya dejar sentar las bases de las de cuando consigamos los fondos o si conseguimos los fondos, preparar lo que van a ser las licitaciones. Esas conclusiones se publicarán en la plataforma del sector público de Masesa, en el portal web, y lo normal es que hagamos también un evento de este estilo para publicitar las conclusiones que hemos alcanzado. Importante, nos podéis mandar propuestas a un reto, a los 2 retos o solo una parte de un reto. Es decir, no tienen que ser propuestas integrales. Si uno dice, oye, yo tengo un método físico para luchar contra la proliferación de especies invasoras, o yo lo que trabajo en el tema de del ozono es en los equipos de hidrólisis, por decir algo. Bueno, pues puede plantear una solución parcial, del caso que resolvería, o puede plantear una solución integral que resuelva todo un reto. Puede plantearlo él solo, es decir, la entidad, empresa, centro de investigación, universidad, él solo su propuesta, o puede plantear una propuesta con otras entidades para darle un carácter más integral. Es decir, oiga, pues yo hago una parte de la solución y otra entidad hago otra parte de la solución. Incluso puede plantear su propuesta él solo, su cachito él solo, y una propuesta más integral con otro. Aquí lo que dejamos es flexibilidad de todo tipo, con tal de que nos mandéis pues, las mejores propuestas posibles y que se entiendan de la mejor manera posible. Recordaos que si ahora hacéis alianzas para mandar propuestas, lo cual es bueno y habitual en procesos de compra pública e innovación, esas alianzas, salvo vosotros los traduzcáis así, no tienen por qué ser vinculantes. Es decir, no tenéis por qué casaros con estos socios con los que presentáis ahora la consulta para luego ir juntos a la licitación. Esto es un consejo importante porque igual ahora vosotros veis una aproximación a cómo resolver el problema, pero de vuestra aproximación, Emasesa solo coge un cacho, que es el que le encaja. Entonces, igual, pues si yo me dedico a este cacho, pero voy con un socio que se dedica a otro cacho con una tecnología concreta, pero luego la licitación no pide esa tecnología y pide otra cosa, pues igual este socio no es el adecuado y tengo que cambiar el consorcio. Por lo cual, si os animamos, si queréis, si lo veis práctico, a plantear propuestas colaborativas, siempre es muy bueno, pero sí que os da esa libertad de que esto no es vinculante, tampoco la propuesta que hagáis ahora, y lo importante en última instancia es lo que marque la licitación, que es cuando realmente se compite. En una consulta de mercado no competís, y sí competís. Me voy a explicar. No competís por dinero, no competís porque se os evalúe mejor. Sí competís por influir de manera ética y legal en Emasesa para que las tecnologías, las soluciones que Emasesa quiera comprar se basen más en vuestra propuesta y no en la de otro. Y no os quedéis, digamos, en fuera de juego para la futura licitación, ¿no? Como decíamos, tenemos un presupuesto de unos 5 millones de euros para ambos retos, ¿vale? Y bueno, pues con ese orden de magnitud tenéis que jugar y buscamos soluciones que a día de hoy se encuentren en TRLs entre 4 y 7, es decir, soluciones que no estén en el mercado todavía y que pues deben encontrarse en prototipos de escala reducida o prototipos que ya se hayan desarrollado en escala real o que ya se hayan probado en un entorno simulado o incluso que ya se hayan probado en entorno real. Nuestro objetivo es llegar arriba de todo a prototipos comerciales o incluso productos comerciales al acabar el proyecto a poder ser
y, por tanto, poder estar a las puertas de luego implementar la solución en todas las instalaciones que Masesa vea oportuno, ¿no? Pero bueno, podemos encontrarnos cosas más alejadas de mercado y que nos tengamos que quedar, por ejemplo, en las pruebas en entorno real, en las que en cualquier caso sí queremos llegar con estos proyectos al menos a hacer pruebas en entorno real. Dependiendo de cómo nos digáis ahora que está el estado de arte de la tecnología, es decir, dónde tenéis la tecnología ahora, en qué nivel está, en qué TRL, pues determinará además esa, cuando llegue el momento, qué tipo de compra pública innovadora va a hacer. No es objetivo de esta charla ahora, o de esta pequeña intervención, contaros los tipos de compra pública innovadora, pero sí contaros que a veces se puede hacer pues, compras más de I+D, de proyectos de I+D, en los que siempre hay que quedarse en un prototipo con mucho variado en un entorno real y se comparten riesgos y beneficios entre comprador y proveedor y es normal tener varias empresas a la vez por fases desarrollando soluciones. Podemos comprar esas fases de I+D y luego ya la implementación de la solución, el despliegue a través de lo que se llama Asociación para la Innovación, aunque esto obligaría en la última etapa, cuando tengamos un producto comercial, además es a poner fondos propios, porque esta no se la subvenciona el Ministerio de Ciencia, o podemos, si vemos que las soluciones están más maduras, más cercanas al mercado, que ya hay, por ejemplo, soluciones a día de hoy que ya se han probado en un entorno real y que pueden funcionar, hacer lo que se llama compra de tecnología innovadora, que es lo que hizo Masesa con la planta del MITLO, ¿vale? Y hacer ya contratos de la ley más clásicos, de ley de contratos, para comprar soluciones e implementarlas, ¿vale? Esto ya se determinará y ahora aquí tenéis un poco un resumen, lo veréis en estas diapos, de cómo cambian los tipos de compra. Esto ya lo explicaremos cuando publiquemos las conclusiones de la consulta de mercado, donde sí será normal que ya digamos el tipo de compra pública innovadora a la que queremos que vamos a ir, ¿no? Lo importante ahora, que os quedéis más en el plano de yo resolvería el problema con esta solución, tengo estas tecnologías en este TRL, podría llegar a este TRL, esto costaría tanto, con distintos alcances costaría tanto, porque a veces decís, oiga, es que yo puedo plantear una cosa de $500,000 o de $1,500,000. Depende del alcance o hasta dónde lleguemos con qué funcionalidades. Pues lo que queremos es que os planteéis esa variedad de escenarios. Bueno, porque nos permitirá mejor administrar el presupuesto que tenemos disponible para esa compra, ¿no? Entonces queremos que ahora os centréis ahí y no os preocupéis tanto si van a ser una licitación o varias, una con lotes o el tipo de compra pública innovadora, que eso, cuando ya hemos visto todas las propuestas, ya se determinará y ya se informará en su momento, ¿no? Bueno, algunas cosas un poco más a título informativo. Como sabéis, las consultas premiadas al mercado están reguladas por la ley de contratos en el artículo 115 y nos permite hacer este diálogo abierto con el mercado, hablar a las claras de qué nos vais a ofrecer, de cómo podríamos organizar los futuros pliegos, etcétera. No nos vinculan en el sentido de que no estaríamos obligados a contratar, pero ya decimos que si tenemos la financiación, seguro que vamos a querer contratar desde Masesa. Y lo que sí es importante es que no puede generar ninguna ventaja a la empresa o entidad que participe en la consulta respecto a la que no han participado en la consulta para la futura licitación. Yo aquí siempre digo que vamos a cumplir la ley estrictamente en este precepto, pero que depende. Como gallegos digo que esto que dice la ley depende si se va a producir la realidad. Es decir, ¿una empresa que no haya participado en la consulta va a tener menos puntos en la licitación posterior? No, desde luego que no. ¿Va a estar en desventaja en algún sentido? Desde luego que no. Se la va a juzgar como a ninguna otra. Entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué gano participando en la consulta de mercado? Bueno, lo que gano es poder influir en el tipo de tecnología y tipo de solución que va a coger Emasesa. Si yo no participo en la consulta o si participo en una apuesta muy genérica, que no detalle mucho, corro el riesgo de que Emasesa opte por una tecnología distinta a la que mi empresa comercialice y luego cuando saque Emasesa la licitación, os podéis encontrar que no podéis participar. Entonces, ¿da ventaja participar en la consulta de mercado? En mi opinión, sí. Sobre todo para influir en lo que va a ser la futura licitación. Ahora, ¿tengo más puntos en la futura licitación cuando arranque por haber participado en la consulta? Desde luego que no. Vale, es un poco entender un poco ese equilibrio que Masesa va a seguir, pero que por lo que sí que os invitamos a que valoréis la oportunidad de participar en esta consulta al mercado. Por supuesto, aquí no se financia ninguna propuesta, no se compite, aún no estamos licitando. ¿Qué queremos despejar con la consulta premiada en mercado? Pues lo queremos todo, somos ambiciosos, quiero decir, queremos poder sacar información que nos permita determinar luego todos los aspectos importantes de lo que van a ser los pliegos, ¿no? Las licitaciones, los concursos públicos. Es decir, determinar los objetos, las prescripciones técnicas que vamos a pedir, las explicaciones funcionales que queremos alcanzar, el valor del contrato, cómo se desglosarlo por paquetes de trabajo, o por lotes, o por fases, qué solvencias establecer. Entonces aquí vais a ver que preguntamos en los formularios qué nivel de experiencia, qué proyectos previos tenéis, qué certificaciones. Esto no es para que lo hinchéis y nos contéis cosas que no tenéis, como a veces se hace en el sector privado.
Todos en alguna medida siempre hemos hinchado, redondeado un poquito el currículum, ¿no? Bueno, pues aquí no deberíamos de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay respuesta mala. Es más, a veces, la mayoría de las veces, con esta información que se obtiene por vosotros al mercado sobre las referencias solvencias que tenéis los licitadores, o sea, la decisión que se toma es bajar los niveles de solvencia respecto a lo que teníamos pensado, para dejar que startups o empresas con poca experiencia en este sector, por ejemplo, pero con tecnologías interesantes, puedan participar sin necesidad de hacer alianzas antinaturales, vamos a decir ahí, ¿no? Luego queremos saber en qué fases, queremos saber en qué es buena vuestra propuesta, porque os puede dar ideas para futuros criterios de adjudicación, y sobre todo queremos saber a qué estéis dispuestos, no sobre todo, pero un punto importante, a qué estéis dispuestos en el ámbito de la compra, de la gestión de la propiedad intelectual. Es decir, si estáis dispuestos a darnos licencia de uso, que sería como lo mínimo, ¿no?, sobre la tecnología que se desarrolle, si estáis dispuestos a darnos pues un cierto royalty, si luego nosotros permitimos comercializar la solución que desarrolláis con terceros, que es habitual, y ese royalty se podría ser económico, un porcentaje de vuestras ventas, beneficios futuros, si sería más en especies, pues darnos formación, darnos más unidades de los productos que nos desarrolléis, darnos actualizaciones, sobre temas, por ejemplo, aquí se ve menos de software o lo que fuera, ¿no? O de igual, o dispositivos físicos, ¿no? Bueno, queremos saber hasta dónde estaréis dispuestos a llegar. Al final, lo que va a mandar es lo que diga el pliego. Y además, esa va a marcar qué se va a hacer con la propiedad intelectual y eso que el presente lo tiene que acatar. Vale, es verdad que si Emasesa no consulta vuestro límite y se pone muy estupendo y pide un caso muy extremo, lo quiero todo para mí, la propiedad, no te dejo luego comercializarlo con nadie, etcétera y tal, pues igual lo que hace es ahuyentar a alguna empresa que podría solventar bien los retos, ¿no? Y por eso quiere también, en el marco de la consulta, que nos digáis un poquito qué planteamiento tenéis para buscar un equilibrio razonable con el mercado, ¿no? Por supuesto, muy importante, os animamos a contar cosas. Las empresas siempre dicen, no, me voy a guardar aquí los secretos, luego para la licitación, no voy a dar pistas al enemigo, a la empresa con la que vaya a competir en la licitación. Bueno, cuidado con esto, no vaya a ser Odemo, como se dice en mi tierra, no vaya a ser que luego, insisto, no puedas competir en la licitación porque contaste tan poquito que nos hemos basado en la idea de otro, ¿no? Y luego tener la total tranquilidad de que las propuestas solo las va a ver el equipo de Emasesa y su asistencia técnica, en este caso Nosulting, y son efectos de lo que estamos diciendo, pedir la financiación y preparar la licitación. Es decir, en ningún momento ningún otro competidor va a ver nada de lo que nos estáis planteando. Incluso también darme la tranquilidad de que cuando se publiquen las conclusiones darán suficiente información para que el mercado sepa por dónde van a ir los tiros, pero no contará el último secreto de vuestra tecnología, ni mucho menos ese grado de detalle. Y si no, os animo a ver informes de conclusiones de procesos que nosotros primera al mercado para que veáis cómo se queda a un nivel general. Incluso las propias licitaciones de compra pública e innovación muchas veces son bastante generales. De tal manera que no hay peligro por contar detalle. ¿Vale? En ese sentido os animamos a contar de detalle y eso sí, cuando acabe el proceso publicaremos unas conclusiones a alto nivel, qué vamos a licitar, en qué fecha, cómo se organizan las licitaciones, qué tipo de compra pública e innovación vamos a hacer para que el mercado se prepare. Además, aquí va a haber tiempo porque desde que lleguemos a las conclusiones, como no hay que esperar a conseguir los fondos, pues va a pasar algo de tiempo, sinceramente, hasta que se hagan las licitaciones, ¿no? Ya por acabar, llegando un poco a las diapositivas que tenemos más de recopilación, recordar que la convocatoria está abierta a todo tipo de entidades, particulares, asociaciones, empresas, centros de conocimiento, colegios profesionales, etcétera, que se pueden presentar varias propuestas, individual o conjunta, parcial o completa para resolver todo el reto. Se pueden ir enviando distintas propuestas de la misma solución, si alguien es precavido, va escribiendo algo y lo quiere ir subiéndolo, por si acaso, luego puede ir mandando nuevas versiones. Sí que es cierto, se pide mantener el acrónimo y siempre que se pide, por favor, por cada propuesta un formulario con sus anexos, si los hay. ¿Vale? No mezclar varias propuestas en un formulario porque luego cuesta mucho explotarlo, ¿no? Y podréis preguntar cualquier duda, no solo a lo largo de este evento, sino durante todo el proceso de consultas al mercado, ni siquiera no solo mientras está abierto el plazo de presentación de propuestas, al correo electrónico cpm.sostenibilidad@emasesa.com. Se contestará a todo el mundo al mismo tiempo para garantizar esa igualdad de oportunidades. Igual que las preguntas que se formulen hoy, irá a ese documento de preguntas más frecuentes que se irá actualizando. Igual que si hay una fase de entrevista, las preguntas que se nos puedan hacer durante las entrevistas, se publicará la pregunta y la respuesta para que todo el mundo pues, pueda tener acceso a esas respuestas, ¿no? Y luego, ¿qué os animamos? Bueno, pues a estudiar la documentación que está en la página web, en el perfil contratante de Emasesa, consta de un anuncio de la consulta y
3 documentos, ¿no? Unas bases que explican cómo participar en la consulta, lo que estoy contando yo en lenguaje más formal. Si os recomendamos que las leáis por lo menos una vez, que siempre es bueno saber las reglas del juego. Luego, los anexos con los retos, bueno, pues unos documentos formato Word parecido a lo que os ha contado hoy en las presentaciones, para que veáis perfectamente los retos, ¿vale? Ambos retos. Un formulario para participar, que es obligado cumplimiento en todos los apartados. No vale completarlo solo con una palabra, complementarlos bien. Y luego que además sabéis que se pueden, vuestras respuestas se pueden hacer más grandes con documentos anexos que nos queráis enviar, en formato libre. Aquí tenéis unos pantallazos de cómo es el formulario, que se tiene que enviar también a la misma página, a la dirección de correo electrónico, cpm.sostenibilidad@masesa.com. Y, bueno, tenéis que marcar a qué reto estáis contestando, si lleva adjuntos, qué documentos adjuntos enviáis, si es confidencial, pues ese documento pues nos lo decís. Y luego un breve resumen de la propuesta, que ya ponen que este resumen podrá ser incorporado al informe público de resultados. Esta es la única parte que podríamos incorporar al informe público de resultados. Describir la solución, sobre todo desde un enfoque más funcional, que nos va a permitir resolver detalles técnicos en los anexos, ¿vale? Luego, si la propuesta responde de manera integral a un reto, es a una parte. Dentro del reto, pues a qué, vamos a decir, subretos responde, ¿vale? Y algunas de las cosas que preguntamos que veréis en el formulario, ¿vale? Finalmente, como próximos pasos, bueno, deciros que la consulta abrió hace unos días, que hoy es el evento de lanzamiento y que tendrá un plazo que finalizará en 4 de mayo. Vale, un mes a contar desde hoy. Tenéis, aunque esta semana saliendo por medio, creemos que tenéis tiempo suficiente para contestar a las propuestas. En mayo creemos que estaremos leyendo propuestas y quizás entre finales de mayo, principios de junio, haciendo entrevistas, en su caso, ampliaciones de información, y probablemente finales de junio, julio, publicando el informe de conclusiones, donde contaremos ya un poco cómo vamos a estructurar las licitaciones, los principales, vamos a decir, highlights o titulares de esas licitaciones, ¿no? Y ya luego, en el cuarto trimestre de este año, último trimestre de este año, esperamos que abra la convocatoria de ayudas del Ministerio de Ciencia, nos presentaremos esa convocatoria y a finales de este año, quizás principios del que viene, se publique la resolución para saber si hemos conseguido los fondos. Si los conseguimos, que es bastante fe, nos pondríamos automáticamente a redactar los pliegos y esos pliegos podrían estar saliendo a lo largo de 2023. Pensemos probablemente hacia verano, por ejemplo. Podría ser una cifra razonable de cuándo podrían salir estos pliegos, ¿no? Y estos proyectos se tendrán que ejecutar en un periodo de 4 años que irá desde principios del 23 hasta 24, 25, 26, 27, principios del 27, finales del 26. Son proyectos de 4 años, pero como entre redactar, tramitar los pliegos, presentación de ofertas, adjudicación de esas ofertas, adjudicación definitiva y firma de contratos, que nos irán 7, 8, 9 meses, pensar más en proyectos que se pueden ejecutar en un máximo de 3 años. Si ejecutan en menos, bien, pero si vuestras propuestas se tardan en ejecutar más de 3 años, pues empezamos a ir justos. ¿Vale? Os digo porque antes os dábamos un orden de magnitud del presupuesto, que sería razonable, ahora un presupuesto, una orden de magnitud del plazo máximo, que sería razonable. Estos son los pasos que esperamos. Último repaso, ceñirse bien a las reglas de la convocatoria, leerlos una vez. Por favor, propuestas que resuelvan el reto, no aprovechéis esto para mandarnos otras cosas que pueden ser de interés de Masesa, pero que no encajen con estos retos, porque no los vamos a considerar. Sí, muy agradecidos si nos identificáis aspectos críticos que tenemos que tener en cuenta para las pruebas de campo, de normativa, de incertidumbres que hay, etcétera. Como decíamos, pueden ser soluciones parciales o integrales. Como decíamos en el formulario, las partes de preguntas que se parecen más a solvencias, definir cosas que pudiésemos acreditar en una licitación. O sea, si son certificados que los tengamos en vigor, si es número de empleados, pues los empleados que tenemos, son proyectos de I+D, proyectos que pudiésemos acreditar con un certificado de buena ejecución, algún certificado de alguien, etcétera. Y luego saber que se pueden llamar a esas entrevistas, que se podrían ir publicando, si fruto de las propuestas que nos mandéis cambiamos el reto, una actualización del reto, que podría ya dar lugar incluso a abrir un segundo plazo de propuestas. No creemos que ocurra, pero siempre nos dejamos abiertos a la posibilidad. Y sobre todo que será clave ese informe de conclusiones que, como decíamos, esperamos publicar en junio, como muy tarde en julio. Y por mi lado nada más. Devolvemos un poco la voz a Graciano y al resto de técnicos que han explicado los retos. También me quedo aquí un poco pendiente por si tenéis preguntas para cualquiera de las cosas que os hemos expuesto. Bien preguntas que pueden ser pues, a través del chat o bien directamente podéis levantar la mano o silenciamos el micro y las podéis formular verbalmente. Os animamos a hacer preguntas ahora porque, bueno,
En general siempre se suele ser tímido en estas jornadas, pero siempre es una oportunidad poder ahora pues tener, luego van a ser por escrito las consultas, pues poder tener un acceso directo a los técnicos y pues animamos a que nos dejéis cosas ahora. Y por mi lado nada más. Muchísimas gracias, Manuel. Yo creo que también ha quedado clarísimo cuál es el proceso de la consulta. Os animamos a hacernos cualquier tipo de pregunta que pueda resolver alguna de las dudas que se os ha podido plantear durante la exposición de los retos y del procedimiento de consulta preliminar de mercado. Y si veis que ahora mismo no es el momento, pues siempre nos las podéis hacer llegar al correo electrónico que aparece en la web que os ha dejado antes Ander en el chat. Bueno, aquí tengo, a ver, una duda, perdón. Eduardo Rodríguez, por favor, darle la palabra para que nos pueda hacer la pregunta. Ya te puedes desilenciar, Eduardo, y sí. Eso es, ya tiene habilitado con que se silencie, puede hacer la pregunta. Eduardo. Ahora, sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Una consulta. Supongo que entre el pool de interesadas que estamos aquí reunidos va a haber consultoras, va a haber constructoras, va a haber tecnólogas. Entonces, las licitaciones irán enfocadas a un llave en mano, a un producto más global, más integral, o habrá oportunidad para consultoras, constructoras, tecnólogos. No sé, Graciano, como lo veis, ¿no? Igual es un poco pronto aún para saberlo, pero claro, yo creo es que se irán sí, buscando al menos soluciones integrales, ¿no? Si resulta que llega alguien que nos llegue con una solución integral, pues seguramente pues, nos iríamos a ese tipo de soluciones, pero lo más normal es que, como la experiencia que tenemos en otros proyectos, es que sean soluciones parciales que finalmente pues den de como resultado un proyecto integral. Pero ahora mismo no tenemos ningún tipo de preferencia con tecnólogos, consultoras o constructoras. Esperamos vuestras aportaciones en ese sentido. De acuerdo, gracias. Gracias. Nos sigue quedó antes una pregunta en el chat que os la leo directamente si os parece para el equipo del reto 1, que preguntaban si la aparición de la cianobacteria es un problema también que queramos prevenir. La preguntaba Julio Lerena de la empresa Hexagon. Yo creo que Carmelo Scott está... Sí, perfecto. Pues todo tuyo. Sí, bueno, la cianobacteria no es un problema para lo que estamos hablando, para el reto, ¿vale? Tenemos problemas como los embalses de gran parte de la península, sobre todo en el sur, con las cianobacterias, pero no es un problema que puedan afectar de la forma que estamos hablando. Básicamente, hay que pensar obviamente en el futuro, pero básicamente ahora el problema que nos acucia más es el mejillón cebra, ¿vale? Tenemos las otras especies, la especie del briozoo, Plumatela sí la hemos encontrado en los embalses, pero no tiene un carácter invasor en los embalses ahora mismo. Incluso en la conducción y la aducción tenemos crecimiento, pero muy leve, que no se puede considerar invasor. El problema, por lo que vemos en otros embalses, en otras infraestructuras, en la foto que habéis visto y que seguro que conocéis, sobre todo es el mejillón cebra en el caso de aguas dulces o continentales, y aguas más salobres. Tenemos un problema ahora con el mejillón también de agua salobre, el Mitilopsis, ¿vale? Pero básicamente son cianobacterias, no entrarían dentro de esta gama. Muchísimas gracias, Carmelo. No sé si hay alguna duda más o alguna cuestión que nos queréis hacer antes de que comencemos a cerrar la jornada. Parece que no. Recordaros en cualquier caso que hemos habilitado un correo electrónico cpm.sostenibilidad@emasesa.com. Lo tenéis en el link en el que os han dejado en el chat, y que cualquier pregunta que nos hagáis mediante ese medio será publicada en el documento de preguntas y frecuentes, al que todos tendréis acceso también en el link que os han facilitado. Por supuesto, agradeceros a todos vuestra asistencia al evento.
Os recordamos que es una oportunidad que presentéis vuestras propuestas tanto por la tasa de éxito que tiene Know-how, que nos está acompañando en este proceso, como hasta ahora por la experiencia que tenemos nosotros, que también ha sido muy fructífera en este tipo de fuentes de financiación. Agradeceros, como ya he dicho, vuestra asistencia y recordaros que hasta el 4 de mayo tenemos tiempo para que nos hagáis llegar vuestras propuestas. Muchas gracias a todos y bueno, os esperamos en las siguientes convocatorias que hagamos.